El amanecer del 14 de marzo llegó como siempre llega en la colonia Polanco, con esa luz dorada y tramposa que se cuela entre las cortinas y hace creer por un instante fugaz que el mundo es un lugar amable. Graciela Montoya abrió los ojos a las 6:42 de la mañana, exactamente a la misma hora en que los había abierto durante los últimos 40 años, con la puntualidad silenciosa de alguien que no necesita alarma porque su cuerpo ya sabe lo que se espera de él. 75 años. Eso era lo que había acumulado sin pedírselo a nadie, sin hacer ruido, con la misma dignidad discreta con la que había hecho todas las cosas importantes en su vida. Se quedó un momento mirando el techo de la habitación, ese plafón de yeso con una pequeña grieta en la esquina noroeste que llevaba ahí desde el temblor del 87. Nunca la había mandado reparar, no porque no tuviera dinero, gracias a Dios y a sus propias manos, tenía de sobra, sino porque esa grieta era una especie de testigo silencioso, una marca del tiempo que le recordaba que la vida también se fractura y sigue de pie. Roberto le había dicho una vez, señalando precisamente esa grieta con su dedo índice grueso y moreno: «Mira, Gracie, ni el techo se rinde». Y se había reído con esa risa que venía del estómago. 3 años después, Roberto ya no estaba. 10 años. Una década completa desde que enterraron a su marido en el Panteón Jardín, en una mañana igual de 1910, traidoramente luminosa, con el sol golpeando sobre las flores blancas, como si el universo no hubiera entendido la gravedad del asunto. Graciela se sentó en la cama, con la lentitud que concede la edad, apoyándose primero en el codo derecho, luego empujando con ambas manos hasta quedar erguida. Las articulaciones protestaron con ese lenguaje mudo de crujidos al que ya estaba acostumbrada, como si sus rodillas y sus caderas le dijeran buenos días a su manera. La recámara era grande, pero no ostentosa. Eso era algo que siempre había definido a Graciela. Tenía los medios para el lujo, pero no el temperamento. La cama de madera tallada, la cómoda antigua con el espejo biselado, las fotografías enmarcadas en plata sobre el buró. Roberto en Acapulco, los 3 hijos pequeños en una Navidad de hace 30 años, ella misma mucho más joven con un vestido azul marino en alguna fiesta que ya no recordaba bien, y la foto que siempre estaba al centro de todas, Roberto y ella el día de su boda. Él con un traje gris que le quedaba un poco grande, ella con un vestido blanco sencillo que había costado todo lo que tenían en ese momento. Se puso las pantuflas, de felpa beige, las que Santiago le había regalado en Navidad hacía 3 años, antes de que las Navidades dejaran de ser lo que eran, y caminó hacia el baño. El espejo del baño era menos gentil que los recuerdos. Ahí estaba el cabello completamente blanco, la piel con sus décadas inscritas en forma de líneas finas alrededor de los ojos, las manos con las venas marcadas como ríos en un mapa. Graciela se miró sin vanidad ni condescendencia. Era lo que era, una mujer de 75 años que había vivido mucho y había perdido mucho y todavía seguía de pie. «Feliz cumpleaños», se dijo a sí misma en voz baja, casi en susurro. Desde la cocina llegó el olor del café. Ofelia, su cuidadora y compañera de los últimos 8 años, ya estaba despierta. Ofelia Vargas tenía 60 años, una complexión robusta de mujer oaxaqueña, manos que lo mismo servían un té que zurcían un dobladillo o sostenían a Graciela cuando el mareo la tomaba por sorpresa. No era una empleada doméstica en el sentido convencional del término. Era, en la práctica, la persona más constante en la vida de Graciela desde la muerte de Roberto. Las 2 mujeres habían desarrollado una convivencia que trascendía cualquier contrato laboral, hecha de silencios cómplices, de preferencias conocidas de memoria, de pequeñas ceremonias cotidianas que nadie más habría entendido. Cuando Graciela entró a la cocina, Ofelia ya había puesto la mesa del desayuno con el mantel bordado que solo usaban en ocasiones especiales. El café humeaba en la cafetera de barro, y en el centro de la mesa había un pequeño ramo de cempasúchil, las flores amarillas y naranjas que a Graciela le gustaban desde niña
porque le recordaban a su madre y a las ofrendas del Día de Muertos, esa celebración tan mexicana que mezcla la tristeza con la alegría de una manera que ningún otro pueblo del mundo ha sabido hacer igual. «Feliz cumpleaños, doña Graciela», dijo Ofelia, y en su voz había una calidez que no necesitaba de adornos. Graciela sonrió. Se sentó en su lugar de siempre, el de espaldas a la ventana que daba al jardín pequeño y bien cuidado, y envolvió la taza de café entre ambas palmas como si quisiera absorber el calor por la piel. Afuera, el jardín mostraba sus bugambilias en plena temporada, un derroche de magenta y fucsia que Graciela consideraba uno de los pequeños milagros gratuitos que la vida todavía se daba el lujo de ofrecer. El desayuno fue tranquilo. Fruta, huevos rancheros que Ofelia preparaba con una salsa que ningún restaurante había logrado igualar, pan dulce de la panadería de la esquina. Hablaron poco, de la vecina que había puesto música muy fuerte la noche anterior, del perro callejero que había vuelto a aparecer frente al zaguán, de si iba a llover en la tarde, conversaciones de superficie, pero con el grosor emocional de algo construido durante muchos años. Ofelia sabía que Graciela estaba esperando algo. No lo dijo, simplemente estuvo presente, que es la forma más alta de la lealtad. A las 9 de la mañana, Graciela revisó su teléfono por primera vez. Ningún mensaje. Lo dejó boca abajo sobre la mesa y tomó otro sorbo de café. Santiago vivía en Lomas de Chapultepec, en una casa que costaba lo que había costado construir la empresa, en un nivel de vida que se había ido inflando gradualmente con cada año que pasaba. Como un globo al que alguien le sigue metiendo aire sin detenerse a pensar que los globos también explotan. Tenía 48 años, el cabello comenzando a escasear en las sienes, una esposa que se llamaba Fernanda y que usaba la tarjeta de crédito con la destreza de quien ha hecho de eso una vocación. 2 hijos adolescentes que Graciela casi no conocía porque las visitas se habían espaciado hasta volverse eventos raros como eclipses, anunciados con anticipación y cargados de una formalidad extraña. Santiago había sido, en su infancia, el hijo que más había pegado al carácter de su padre, directo, con sentido del humor, curioso sobre el negocio familiar. Roberto lo había llevado desde los 12 años a recorrer las bodegas, a conocer a los proveedores, a entender que detrás de cada peso había trabajo real de personas reales. Graciela recordaba esas tardes de sábado cuando Roberto y Santiago llegaban juntos, oliendo a almacén y a polvo, con la misma expresión satisfecha de 2 personas que han compartido algo importante. En algún punto de la adultez, algo había cambiado. El dinero había cambiado a Santiago, o quizás el dinero solo había amplificado lo que ya estaba ahí, dormido, esperando la oportunidad de despertar. Héctor, el segundo hijo, había cumplido 45 años en enero. Vivía en Interlomas con su pareja Marco, una relación que la familia había tardado años en aceptar y que Roberto, para su crédito, había aceptado sin drama cuando Héctor finalmente se lo contó en una conversación en el jardín de esta misma casa, una tarde de verano en que los dos habían bebido mezcal y hablado durante horas. Graciela había estado adentro, escuchando sin escuchar, y cuando Héctor entró con los ojos rojos, pero con la postura aliviada de alguien que acaba de soltar un peso enorme, ella lo había abrazado sin decir nada, porque no había nada que decir. Héctor tenía deudas. Eso lo sabía todo el mundo en la familia, aunque nadie lo dijera en voz alta. Deudas de negocios que no habían funcionado, de inversiones que habían salido mal, del costo de mantener una vida que siempre estaba un poco por encima de sus ingresos reales. Paloma era la más pequeña, 42 años, ojos grandes y oscuros iguales a los de Roberto, un carácter que mezclaba la terquedad de su padre con la intuición emocional de su madre. Paloma vivía en 1900 en Coyoacán con Andrés, un músico que ganaba lo suficiente para vivir sin lujos pero con dignidad, y con su hija de 8 años, Valentina. La distancia entre Paloma y el resto de la familia había comenzado hacía 6 años, cuando Santiago había hecho un comentario en la cena de Navidad sobre Andrés, un comentario que disfrazó de broma, pero que Paloma había recibido como lo que era: desprecio.
Hubo palabras, se levantaron las voces, se dijeron cosas que no se pueden desdecir, y Paloma se fue y no volvió a las reuniones familiares. Siguió hablando con su madre, eso sí, aunque las llamadas también se habían ido espaciando. La última vez que Graciela había visto en persona a su hija pequeña había sido en noviembre, cuando las dos se habían encontrado a merendar en un café de Álvaro Obregón sin decírselo a nadie más, como si fueran conspiradores de algo que no tenía nombre. La mañana siguió su curso. Graciela leyó un rato en el sillón de la sala una novela histórica sobre la Revolución Mexicana que llevaba 3 semanas leyendo con la lentitud deliberada de quien saborea las cosas. A las 11 revisó el teléfono de nuevo. Un mensaje de su vecina felicitándola. Otro de la directora de la Fundación Educativa a la que donaba todos los años. Nada más. Comió con Ofelia en el comedor pequeño, no en el grande que se usaba cuando había invitados. Sopa de lima, que era su favorita, y pechugas en salsa verde. Ofelia había hecho también un arroz con verduras y había traído de la panadería unas conchas que Graciela comió con el gusto contenido de alguien que sabe perfectamente que no debería comer mucho azúcar, pero que ha decidido que en los cumpleaños las reglas se doblan un poco. ¿Va a llamar a alguien hoy?, preguntó Ofelia a mitad de la comida, con la delicadeza de quien ya sabe la respuesta, pero quiere darle a la otra persona la oportunidad de decirla. Graciela la miró, sonrió apenas. «Ya veremos», dijo. Pero ya sabía. Había una parte de ella que ya sabía desde hacía días, quizás desde hacía semanas, con esa inteligencia del cuerpo que antecede a la certeza consciente. Sus hijos no iban a llamar. No ese día. No espontáneamente. Habría que entender por qué, pero el hecho en sí mismo ya estaba instalado en ella como una verdad que no necesitaba verificación. La tarde pasó con esa lentitud particular de los días de espera. Graciela salió un rato al jardín y podó las bugambilias con unas tijeras pequeñas, una tarea que no necesitaba hacerse pero que le daba algo a sus manos. El cielo de la tarde en la Ciudad de México tenía ese color gris pálido que a veces en marzo precede a la lluvia. Ese color que no es exactamente triste, pero tampoco alegre, sino algo más honesto que cualquiera de los dos. Las flores caídas se acumularon en sus manos y las fue depositando en la cubeta con un cuidado que nadie habría entendido, como si cada flor fuera un pequeño asunto concluido. A las 4 de la tarde volvió adentro y preparó ella misma un té de manzanilla que tomó sentada frente a la televisión apagada, mirando su propio reflejo en la pantalla negra. Una mujer de 75 años en un sillón grande. Eso era lo que veía. Una mujer que había construido una empresa de distribución que ahora tenía 200 empleados y presencia en 12 estados de la República, que había enviudado a los 65 y no se había derrumbado, que había criado a 3 hijos que ahora vivían sus vidas en 1900 en las que ella ocupaba cada vez menos espacio, que había llegado a su cumpleaños número 75 sola, en el sentido más particular de esa palabra, sin nadie que la llamara solo para decir «estoy pensando en ti». No lloró. Eso también era parte de Graciela. El llanto le costaba. No porque fuera dura, sino porque había aprendido a procesar el dolor con una eficiencia que a veces la sorprendía a ella misma. Roberto le había dicho alguna vez que era la persona más valiente que conocía, y ella le había dicho que no era valentía sino necedad, y los dos se habían reído, y ahora ese recuerdo era una de las cosas más preciosas que guardaba. A las 6 de la tarde, Ofelia trajo la tarta. Era pequeña, de 3 pisos, con betún blanco y flores de azúcar en tonos rosa y amarillo, una vela en el centro. No 75, solo una. Ofelia tenía el buen gusto de no numerarlas. «Pide un deseo», dijo Ofelia, y su voz era tan suave que casi dolía. Graciela miró la llama. «Pequeña», pensó. «¿Qué pedir cuando ya has vivido tanto que los deseos se han vuelto más complejos que cualquier cosa que una vela pueda conceder?» No pidió salud. Eso ya estaba encomendado a los médicos y a la buena suerte. No pidió que sus hijos la quisieran. El querer no se pide, se construye o no se construye.
Pidió lo único que en ese momento le pareció verdaderamente importante: claridad. La claridad de entender qué era lo correcto y el valor de hacerlo. Sopló la vela. La oscuridad se instaló en la habitación por un segundo antes de que Ofelia encendiera la lámpara de la mesa y volviera a haber luz. A las 7 de la noche, Graciela revisó el teléfono por última vez del día. El mensaje de su vecina seguía siendo el único que había llegado de alguien que la conocía y la quería. Tomó el teléfono, lo dejó sobre la cómoda de su cuarto y se sentó en la cama. En la ventana, la oscuridad ya era completa. Tomó su agenda, no la digital, que Ofelia le había insistido en que usara, sino la de papel de tapas rojas, que llevaba 20 años usando. Buscó el número de Vicente Arredondo y lo marcó sin dudar. Vicente Arredondo era el abogado de la familia desde hacía 31 años. Había conocido a Roberto cuando los dos tenían 40 años y la empresa de distribución era todavía una operación pequeña con una sola bodega en Vallejo. Había redactado los contratos, estructurado las sociedades, manejado los litigios menores y 10 años atrás había sentado a Graciela frente a su escritorio para redactar el testamento que nadie quería redactar, pero que era necesario redactar. Era un hombre de 62 años, calvo salvo por una corona de cabello gris, con anteojos de armazón oscuro y la voz de alguien que ha pasado décadas eligiendo cuidadosamente sus palabras. Graciela lo consideraba, con justicia, una de las personas más confiables que había conocido en su vida. El teléfono timbró 3 veces antes de que Vicente contestara. «Doña Graciela», dijo, con esa combinación peculiar de respeto y afecto que siempre le había tenido. «Feliz cumpleaños. Pensé que iba a hablar con usted mañana». «Necesito hablar contigo hoy», dijo Graciela. Su voz estaba tranquila, no tensa, no agitada, tranquila de una manera que Vicente reconoció de inmediato como algo diferente a la calma ordinaria. Era la tranquilidad de las decisiones tomadas. «Claro. ¿Qué pasó?» «Quiero cambiar el testamento». Hubo una pausa breve del otro lado de la línea. Vicente carraspeó ligeramente. «¿Esta noche?» «Esta noche no podemos formalizarlo, ya lo sé, pero necesito decirte qué quiero cambiar para que mañana tengamos la cita y lo hagamos como debe ser». «Entiendo. ¿Me puede decir qué tiene en mente?» Graciela miró por la ventana. Afuera había empezado a llover suavemente, esa llovizna fina de marzo que en la Ciudad de México más parece rocío que lluvia, que moja sin que uno se dé cuenta. «Quiero quitar a los 3 de la distribución directa», dijo. «Quiero crear la Fundación Roberto. Todo lo que actualmente les corresponde a ellos como porcentaje mayoritario de la empresa, quiero que pase a la fundación. Los activos inmobiliarios personales también. Que quede todo en fideicomiso con la fundación como beneficiaria principal». Otra pausa, más larga esta vez. «¿Los 3, doña Graciela?» «Los 3. ¿Puedo preguntarle qué pasó hoy?» «Hoy es mi cumpleaños número 75», dijo Graciela, y su voz no temblaba. «Ninguno de mis 3 hijos me llamó. Ninguno mandó un mensaje, ni uno». Hizo una pausa. «No es solo hoy, Vicente. Es un patrón que lleva años construyéndose. Pero hoy tuve claridad». Vicente tardó un momento en responder. Graciela podía imaginar su cara, esos anteojos levantados sobre la nariz, esa expresión que tenía cuando procesaba algo jurídica y humanamente complicado al mismo tiempo. «Escúcheme, doña Graciela», dijo al fin. «La entiendo perfectamente y respeto absolutamente su decisión. Pero permítame ser honesto con usted, como siempre lo he sido. Esto va a generar una reacción muy intensa. ¿Está segura de que quiere proceder?» «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». «De acuerdo. Mañana a las 10 estoy en su casa, ¿está bien?» «Perfecto, gracias, Vicente». «Doña Graciela, ¿está bien?» Graciela sonrió. No una sonrisa triste, una sonrisa verdadera, de esas que vienen de muy adentro. «Estoy muy bien», dijo. «Hacía años que no me sentía tan bien». Colgó. Puso el teléfono en la mesita de noche, miró el techo, la grieta en la esquina noroeste.
Afuera seguía lloviendo esa llovizna invisible, ese rocío que moja sin avisar. Y Graciela Montoya, 75 años recién cumplidos, sintió algo que tardó un momento en identificar: ligereza. Como si durante años hubiera cargado algo pesado sin darse cuenta, y de pronto lo hubiera soltado. Se quedó dormida antes de las 10, que era temprano para ella, con una paz que el cuerpo reconoce cuando la mente finalmente decide soltar las riendas. Vicente llegó a las 9:45, 15 minutos antes de la hora acordada, con su maletín de piel café y un ramo de flores que le entregó a Graciela, con una inclinación de cabeza que tenía algo de anticuado y mucho de sincero. «Lamento no haberla llamado ayer», dijo Vicente mientras aceptaba el café que Ofelia le sirvió. «El cumpleaños de usted está marcado en mi agenda desde que éramos jóvenes. No, tengo excusa». «No tienes que excusarte», dijo Graciela. «Tú sí me llamaste, solo que lo hiciste de noche, cuando ya había tomado la decisión». Vicente asintió. Abrió el maletín y sacó una carpeta azul, una libreta, un bolígrafo. La mesa del comedor se convirtió, como tantas veces en los últimos 30 años, en una extensión de su despacho. Durante hora y media hablaron. Graciela explicó con precisión lo que quería. La Fundación Roberto Montoya para la Educación de la Infancia sería el receptor principal. El 80% de los activos de la empresa iría a esa fundación, que se dedicaría específicamente a becas y apoyos educativos para niños en situación de vulnerabilidad en los estados donde la empresa tenía presencia. El 20% restante se distribuiría en partes iguales entre sus nietos, los 2 hijos de Santiago, el sobrino adolescente de Héctor, hijo de su pareja Marco con una relación anterior, y Valentina, la hija de Paloma. No a sus hijos, a sus nietos. «¿Y la casa?», preguntó Vicente. «La casa se queda en fideicomiso para la fundación. Cuando yo muera, si la fundación lo decide, puede usarla como sede o venderla. Eso no me corresponde decidirlo a mí desde el futuro». Vicente escribía en su libreta con la velocidad ordenada de quien ha hecho esto muchas veces. Les deja algo a sus hijos directamente. Un peso simbólico, lo suficiente para que no puedan impugnar por preterición. Nada más. Y si deciden impugnar de todas formas, Graciela lo miró con una tranquilidad que era casi serena. «Que lo intenten. La empresa está perfectamente documentada, los activos están claros, y tengo 75 años en plenas facultades mentales. Que lo intenten». Vicente guardó silencio un momento. Luego dijo con una gentileza que no era condescendencia, sino genuino afecto: «¿Quiere decirme si esto tiene que ver solo con ayer, o si hay algo más que deba saber?» Graciela lo miró. Tomó un sorbo de café. Por la ventana del comedor se veía el jardín brillando, aún con la humedad de la lluvia de la noche anterior. Las bugambilias más vívidas que nunca en ese color que no se puede copiar. «Hay algo más», dijo al fin. «Pero eso, Vicente, te lo cuento después de que firmemos». La historia de por qué Graciela sabía más de lo que había dicho comenzaba 6 semanas atrás, en un martes ordinario de enero, en que Vicente la había llamado con una voz que no era su voz de todos los días. Tenía algo que contarle, algo que había descubierto de manera indirecta, a través de uno de los abogados asociados de su despacho, que había tenido un contacto profesional con alguien que trabajaba en otro despacho. «El mundo legal de la Ciudad de México», le explicó Vicente con la delicadeza de quien da malas noticias, «es más pequeño de lo que parece». Santiago había contratado a un despacho especializado en derecho sucesorio para explorar la posibilidad de iniciar un procedimiento de interdicción o de designación de representante legal por incapacidad mental sobreviniente. En términos simples, Santiago estaba averiguando si podía tener a su madre declarada mentalmente incapaz para tomar el control de sus bienes mientras ella todavía vivía. Graciela había escuchado eso en silencio. Había dejado pasar 10 segundos antes de responder. «¿Estás seguro?» «95%. Contraté a alguien discreto para verificarlo. Lo confirmé hace 3 días». Otro silencio. «¿Cuánto lleva en esto?» «Al menos desde noviembre».
Noviembre. Cuando ella y Paloma habían tomado un café en Álvaro Obregón. Cuando todavía pensaba que las distancias eran solo producto del tiempo y la distancia geográfica y las vidas que se van llenando de cosas y de excusas. ¿Héctor está involucrado? No con certeza. Hay indicios de que Santiago lo ha consultado, pero no hay evidencia de que Héctor haya firmado o formalizado nada. ¿Y Paloma? Nada que la involucre. En todo caso, parece que Paloma no sabe nada de esto. Graciela había colgado esa llamada. Había caminado 3 veces alrededor del jardín con las manos entrelazadas detrás de la espalda, y luego había entrado a la cocina y le había dicho a Ofelia que preparara pozole para la cena porque necesitaba comer algo que la hiciera sentir que todavía estaba en México y en su vida y en el mundo real. Durante las semanas siguientes no había dicho nada a nadie. Había esperado. Había observado. Las llamadas de Santiago, que ya eran escasas, se habían reducido a 0 después de que él le enviara un mensaje de texto en febrero diciendo que estaban muy ocupados con los niños y que, en cuanto pudieran, se organizaban para visitarla. Héctor había llamado una vez, brevemente, con ese tono incómodo de alguien que sabe algo que no debería saber o que no quiere saber. Paloma no había llamado, pero Graciela sabía, con esa inteligencia emocional que es propiedad de las madres, que algo también había pasado en 1900 en ese lado de la historia. El cumpleaños había sido, en ese contexto, no solo una falla de cariño, sino la confirmación de algo que ya estaba diagnosticado. Santiago no había llamado, porque Santiago ya no la veía como su madre, la veía como un activo a administrar, un problema jurídico en proceso de resolución. Héctor no había llamado porque Héctor probablemente sabía algo de los planes de su hermano y no tenía el valor de tomar partido. Y Paloma era otra historia que todavía estaba por desarrollarse. Todo eso se lo contó a Vicente después de que firmaron los documentos preliminares del Nuevo Testamento, sentados en el mismo comedor con una segunda ronda de café y la tarde empezando a calentar afuera. Vicente escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, se quitó los anteojos, los limpió con el pañuelo que siempre traía en el bolsillo del saco y los volvió a poner. La información que tengo coincide con lo que usted ya sabía, dijo. El despacho que contrató Santiago se llama Espinosa y Asociados. Son especialistas en interdicciones y en manejo de patrimonios. No son baratos. No, no lo son. ¿Qué quiere hacer con eso? Graciela pensó. Miró por la ventana el jardín, las bugambilias, el cielo que hoy sí prometía sol toda la tarde. Por ahora nada, dijo. El testamento actualizado es suficiente respuesta. Si él intenta algo, encontrará que ya no hay nada que tomar. Y si no intenta nada, dejó la frase suspendida, como un arco que no necesita flecha. ¡Que viva con eso! ¿Y Paloma? Graciela sonrió con algo diferente en la cara, algo más suave. A Paloma voy a llamarla hoy. Paloma Montoya atendió al segundo timbre, con la voz ligeramente alterada de alguien que estaba haciendo 2 cosas a la vez y acaba de dejar la otra. Mamá. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Pasó algo? Pasó que ayer fue mi cumpleaños, dijo Graciela, y su voz era suave, sin acusación, solo un hecho colocado sobre la mesa. Silencio del otro lado. Luego, con una velocidad que traicionaba la urgencia de la respuesta. Mamá, yo te iba a llamar, Paloma. Se me complicó la semana, y luego Valentina estaba enferma, y yo tenía el número equivocado. Santiago me mandó un número que decía, era el tuyo nuevo y... Paloma. Más firme esta vez, pero sin dureza. Respira. Silencio. El sonido de una respiración recompuesta del otro lado. No te llamo para reclamarte nada, dijo Graciela. Te llamo porque extraño escuchar tu voz, y porque quiero que vengas a verme. Otra pausa, más corta. ¿Cuándo? Este fin de semana. Trae a Valentina. Y... Paloma no terminó la pregunta, pero Graciela supo lo que iba a preguntar. Tus hermanos no van a estar, solo nosotras. Se oyó algo parecido a un suspiro o a la liberación de algo que se ha estado conteniendo durante mucho tiempo.
Ahí estaremos, dijo Paloma. El sábado a mediodía. ¿Está bien? Perfecto, aquí las esperamos. Colgó. Y entonces, solo entonces, Graciela, Montoya sintió que los ojos se le llenaban. No de tristeza, sino de algo más complejo. De la emoción particular de reconocer que no todo estaba perdido, que en medio del daño que se acumula sin que uno lo vea, hay siempre algo que se puede rescatar si uno tiene el valor de extender la mano primero. Ofelia, que había entrado silenciosamente a la sala con un vaso de agua, la encontró así, sentada en el sillón, con el teléfono en el regazo y los ojos brillantes. No dijo nada. Dejó el vaso sobre la mesa y se fue a la cocina a seguir con lo suyo. Eso también era querer a alguien. Fue a las 10 de la mañana del día siguiente, exactamente 25 horas después del momento en que Graciela había soplado la vela de su cumpleaños, cuando el teléfono sonó por primera vez. Santiago. Graciela lo miró, la pantalla mostrando el nombre de su hijo mayor, con esa fotografía que tenía de cuando todavía se reunían en Navidad, Santiago con los brazos cruzados y una sonrisa que a Graciela siempre le había parecido más posada que real. Dejó que sonara 4 veces. 5. Luego contestó. «Buenos días, Santiago». «Ma». La voz de su hijo tenía una calidad que Graciela no le había escuchado en mucho tiempo. Urgencia. No preocupación genuina, sino urgencia. «Ma, ¿qué pasó? Acabo de hablar con Fermín de Espinosa y dice que hubo movimiento en el despacho de Vicente ayer. ¿Tú le pediste algo?» Fermín de Espinosa. Interesante. Santiago tenía contacto con alguien en el despacho de Vicente. Eso era un problema que Vicente iba a necesitar resolver, pero no ahora. «Buenos días, Santiago», repitió Graciela con la misma ecuanimidad. «¿Cómo amaneciste?» «Ma, en serio, ¿qué está pasando? ¿Cambiaste el testamento?» «Es un asunto entre mi abogado y yo». «¿Soy tu hijo?» «Sí», dijo Graciela. «Lo eres. ¿Cómo están Fernanda y los niños?» Se oyó un golpe sordo del otro lado, como si Santiago hubiera cerrado una puerta. «Ma, necesito saber qué cambiaste. Es importante. Hay cosas que tienes que entender sobre la situación financiera de la empresa que quizás Vicente no te ha explicado bien». Graciela oyó eso y sintió algo frío en el pecho que reconoció como la confirmación de todo lo que ya sabía. La narrativa ya estaba lista del lado de Santiago. Ella no entendía bien. Ella necesitaba que alguien le explicara. Ella era una señora mayor que tomaba decisiones sin la información completa. Era el argumento previo a la interdicción. Era el guión. «Vicente me explica muy bien las cosas», dijo Graciela. «Siempre lo ha hecho. Ma, yo no digo que no, pero...» «Santiago». Su voz cambió de tono. No subió de volumen, pero adquirió un peso diferente. Ese peso que solo tienen las palabras de las personas que han pasado mucho tiempo siendo pacientes. «Ayer fue mi cumpleaños». Silencio. «Lo sé, Ma, es que... ayer cumplí 75 años. Son muchos años, Santiago. Son años de trabajar y de construir cosas que cuestan mucho, y de criar hijos que uno espera que sean buenos, y de enterrar al hombre que uno amaba más que a nada en este mundo, y de seguir de pie después de todo eso. 75 años. Hizo una pausa que tenía el peso de todo lo que no había dicho en meses. «No me llamaste». Silencio más largo. «Lo siento», dijo Santiago, y Graciela escuchó en esas 2 palabras exactamente lo que no había. Arrepentimiento verdadero. Había cálculo. Había la conciencia de que se estaba hablando con alguien que tenía poder sobre algo que él quería y que era necesario suavizar la situación. Pero arrepentimiento, no. «Está bien», dijo Graciela. «No tiene que ser hoy la conversación, pero va a tener que ser». «¿Cuándo?» «La semana que entra. Voy a invitar a los 3. Necesito hablar con ustedes». «¿Los 3? ¿Paloma también?» «Paloma también». Otro silencio cargado. «De acuerdo», dijo Santiago al fin. «Dime cuándo y ahí estoy». «Te aviso». Colgó. Héctor llamó 20 minutos después. Su tono era diferente al de su hermano. Ansioso donde Santiago había sido calculador, torpe donde Santiago había sido preciso.
Héctor siempre había sido el que menos soportaba la tensión, el que más claramente mostraba en la cara lo que sentía, aunque tratara de ocultarlo. «Mamá, ¿cómo estás? Perdona que no te llamé ayer. Fue un día muy complicado y...» «Héctor», Graciela decidió ser directa. «¿Habló contigo Santiago esta mañana?» Una pausa que lo decía todo. «Sí», admitió Héctor, y en esa sola sílaba había algo que se parecía a la vergüenza. «¿Qué te dijo?» Que habías cambiado el testamento, que necesitábamos hablar. «¿Y tú qué piensas?» Silencio. Largo. Graciela esperó sin llenar el silencio, que es una de las habilidades más poderosas que existe y que muy poca gente domina. «Pienso que me perdí tu cumpleaños», dijo Héctor al fin, con una voz que se quebraba en los bordes, «y que eso no tiene excusa». Graciela cerró los ojos un momento. En Héctor había algo que todavía podía rescatarse. Eso lo sabía con la misma certeza con la que sabía cuándo iba a llover, con solo mirar las nubes. «Gracias por decirlo», dijo. «Voy a invitarlos la semana que entra a los 3. Hay cosas que necesitamos hablar en familia. ¿Puedes venir?» «Sí», dijo Héctor. «Claro que sí. Mamá». «¿Sí? ¿Estás bien?» Esta vez la pregunta tenía algo diferente. Era la pregunta real, la que Héctor hacía cuando era Héctor y no el hermano menor de Santiago siguiéndole la corriente. «Que estoy mejor que ayer», dijo Graciela, «y eso es suficiente por ahora». El resto del día el teléfono no paró de sonar, aunque no de la manera que podría pensarse. No eran sus hijos llamando repetidamente. Era el mundo ordinario de Graciela retomando su ritmo. La directora de la Fundación Educativa llamó para confirmar la donación anual. Una prima de Hidalgo que la llamaba religiosamente cada año. El médico con los resultados de unos exámenes de rutina que salieron bien. Vicente para confirmar que los papeles estarían listos para la firma formal la semana siguiente. Y a las 6 de la tarde, una llamada que Graciela no esperaba. Era Valentina. 8 años. La voz de Valentina era como un pájaro pequeño. Clara, sin artificio, con esa seguridad que tienen los niños que han crecido siendo escuchados. «Abuela Graci, mi mamá me dijo que ayer fue tu cumpleaños. ¿Por qué no me avisaste? Te habría cantado el feliz cumpleaños». Graciela sintió que el pecho se le abría como una flor que ha esperado mucho tiempo para tener agua. «Es que no quería presumir», dijo. «Eso es tontería», dijo Valentina con la contundencia de los 8 años. «Cuando es tu cumpleaños, tienes que decirle a todo el mundo para que te canten. ¿Quieres que te cante ahorita?» «Me encantaría». Y Valentina cantó el Las Mañanitas con una voz desafinada y perfecta, ese himno de cumpleaños mexicano que es quizás la canción más hermosa del repertorio popular, no por su composición, sino por lo que representa el amor sencillo, sin complicaciones, de quien quiere que el otro sepa que está siendo pensado. Graciela escuchó con los ojos cerrados, sentada en el sillón de la sala, con la tarde entrando suavemente por la ventana del jardín. Cuando Valentina terminó, hubo aplausos del otro lado. Paloma aplaudiendo. «¿Bien?», preguntó Valentina. «Perfecta», dijo Graciela, «la más bonita que me han cantado en 75 años». El sábado, Paloma llegó con Valentina a la 1 de la tarde. Traían una bolsa con mangos y una maceta de lavanda que Paloma había sembrado en su propia casa y que presentó con cierta timidez, como si no estuviera segura de si era suficiente o demasiado. Era suficiente. Era más que suficiente. Valentina entró a la casa como los niños entran a los lugares que reconocen como seguros, corriendo, tocando las cosas, haciendo preguntas sin esperar las respuestas. Exploró el jardín, hizo amistad inmediata con Ofelia, encontró el cajón donde Graciela guardaba el chocolate y negoció con ella un trozo con una eficiencia que hizo reír a todos. Graciela y Paloma se sentaron en el jardín, en las sillas de hierro bajo la sombra de la jacaranda que había plantado Roberto hacía 20 años y que ahora era tan grande que cubría casi todo ese lado del jardín. Tomaron limonada. Al principio hablaron de cosas pequeñas, la escuela de Valentina,
el nuevo proyecto musical de Andrés, una serie que Paloma había visto en televisión. Sé poco, con la delicadeza de dos personas que saben que hay algo importante que decir y que están buscando el momento correcto, la conversación fue cambiando. «Mamá», dijo Paloma en algún punto de la tarde, mirando a Valentina que corría detrás de una mariposa en el jardín. «Santiago me mandó un número de teléfono hace 3 meses. Me dijo que tú habías cambiado el tuyo». Graciela la miró. ¿Ese número marcaba algún lugar? Nadie contestaba. Intenté varias veces. Mi número no ha cambiado en 15 años. Paloma asimiló eso en silencio. Sus manos apretaron el vaso de limonada. ¿Por qué haría eso? ¿Tú qué crees? Paloma tardó en responder. Valentina encontró la mariposa posada en una bugambilia y se detuvo, inmóvil, a unos centímetros, con la concentración absoluta que los niños pueden dedicar a las cosas hermosas. «Creo que Santiago no quiere que tú y yo hablemos», dijo Paloma al fin, con la voz plana de quien está articulando algo que ya sabía, pero que no había querido decir. «Creo que le conviene que yo esté distanciada, que no sepa lo que está pasando». «¿Y qué crees que está pasando?» Pausa. «No sé exactamente, pero sé que tiene que ver con el dinero, con la empresa, con lo que vas a dejar cuando te vayas». Paloma levantó la vista y miró a su madre con esos ojos grandes y oscuros que eran los de Roberto. «¿Verdad?» «Sí», dijo Graciela simplemente. «Así es». Le contó todo, no con dramatismo, no con la indignación que podría justificarse, sino con la serenidad de quien ha tenido tiempo de procesar y de quien ha decidido que la verdad, dicha con calma, es siempre preferible a los silencios que protegen a quien no merece la protección. Le habló de la interdicción que Santiago estaba explorando. Le habló del cambio en el testamento. Le habló de los años de erosión gradual, de las navidades cada vez más tensas, de las visitas que dejaron de ocurrir, de los cumpleaños sin llamada. Paloma escuchó sin interrumpir. Cuando Graciela terminó, Valentina había encontrado un camino de hormigas y las seguía de rodillas, con la nariz a centímetros del suelo. La tarde tenía ese color dorado de las 5, el más amable de todos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Paloma. «Ya lo hice. El testamento está cambiado. La semana que entra los invito a los 3 y les digo lo que sé». «¿A Santiago también?» «A Santiago también». Paloma asintió lentamente. «¿Tienes miedo?», preguntó. Graciela lo pensó. «No», dijo al fin. «Lo extraño, ¿verdad? Debería tener miedo, pero no lo tengo. Solo tengo...» Buscó la palabra correcta. «Tristeza. Por lo que podría haber sido y no fue. Por el Santiago que Roberto crió y que en algún punto se perdió a sí mismo». «A ti también te perdió», dijo Paloma. «A mí también». Valentina gritó algo sobre las hormigas y las dos mujeres voltearon a mirarla, y por un momento fueron solo una abuela y una madre mirando a una niña de 8 años descubrir el mundo, y en ese momento tan simple había algo que valía más que cualquier herencia. El saber que esa conexión, al menos, estaba intacta. El martes de la semana siguiente, Graciela los esperó a los 3 en el comedor grande, el que se usaba para las ocasiones importantes. Ofelia había preparado la mesa con esmero, el mantel blanco, los platos de talavera, los vasos de cristal, no porque la situación lo ameritara en términos festivos, sino porque Graciela creía que las conversaciones difíciles también merecen un escenario digno. Santiago llegó primero, a la 1 en punto con su traje de entresemana, y esa expresión controlada de quien ha preparado lo que va a decir. Besó a su madre en la mejilla con el automatismo de un saludo que hace mucho tiempo dejó de sentirse. Tomó asiento frente a la ventana, de espaldas al jardín. Héctor llegó 5 minutos después, con el cabello revuelto y una camisa que se había planchado deprisa. Abrazó a su madre con un calor que no tenía nada de actuado, un abrazo largo que Graciela correspondió sin prisa. Héctor se sentó al lado de Santiago. Paloma entró a las 10 para las 2, sin anuncio, con la llave que Graciela le había dado hacía 3 semanas, con el pretexto de
por si algún día necesitas, y que en realidad era la formalización de algo. La puerta siempre estará abierta para ti. Se sentó frente a sus hermanos, al lado de su madre, con la postura tranquila de quien sabe en qué lado está parado. Santiago miró a Paloma con una expresión que duró medio segundo antes de que la neutralidad volviera a su cara. «Qué gusto verte, Paloma», dijo. «Igualmente», dijo Paloma, y en esas dos palabras había más información que en un párrafo. Ofelia trajo agua y una jarra de agua de Jamaica y se retiró a la cocina. La puerta del comedor quedó cerrada. Graciela los miró a los tres. Los miró como solo puede mirar una madre que ha pasado décadas aprendiendo los detalles de esas caras. La mandíbula tensa de Santiago, los ojos evasivos de Héctor, la quietud vigilante de Paloma, sus hijos, la obra que no pudo controlar, la consecuencia no planeada de sus decisiones y de las de Roberto y de las de ellos mismos. «Gracias por venir», dijo. «Sé que algunos de ustedes vinieron porque querían saber sobre el testamento. Eso está bien. Es un asunto que les concierne y tienen derecho a saberlo». Santiago se movió ligeramente en su silla. «Antes de eso», continuó Graciela, «quiero que hablemos de algo más importante». «¿Más importante que el testamento?», dijo Santiago, y había en su voz algo que intentaba ser humor y quedaba a mitad de camino. «Mucho más importante», confirmó Graciela. «Quiero hablar de lo que nos pasó, de cuándo y cómo nos perdimos unos a otros». Silencio en el comedor. Afuera, en el jardín, una paloma aterrizó en el borde de la maceta de lavanda que Paloma había traído el sábado y que ahora estaba junto a la ventana. «Mamá», dijo Héctor en voz baja, «yo tengo que decirte algo». Santiago lo miró. Una mirada rápida de advertencia. Héctor la ignoró. «Sé lo que Santiago está tramando», dijo Héctor, con la voz de alguien que lleva semanas aguantando un peso y que finalmente, aquí, en este comedor con el mantel blanco y el agua de Jamaica, decide soltarlo. «Sé lo del despacho Espinosa. Sé que fue a preguntar sobre la interdicción». Tragó saliva. «Me lo contó a mí. Me pidió que lo apoyara. Yo no firmé nada, pero tampoco lo detuve. Y eso también es mi culpa». El silencio que siguió fue de una densidad particular. Graciela lo dejó existir. Santiago se había puesto rígido. Sus manos sobre la mesa estaban planas y quietas. «Héctor», dijo Santiago, con una voz que era casi un susurro y que tenía dentro algo que podía ser advertencia o desesperación o ambas cosas. «Ya fue», dijo Héctor. Miró a su madre. «Lo siento, mamá. Lo siento mucho». Graciela asintió, sin decir todavía nada, porque había cosas que necesitaban espacio para respirar. «¿Y tú?», le dijo a Santiago. Santiago se mantuvo erguido durante otros 3 segundos. Luego, con el movimiento lento de alguien que está recalculando cada posible camino y encontrando que todos llevan al mismo lugar, bajó la vista. «Estaba asustado», dijo al fin, y esa frase, tan diferente de todo lo que Graciela había esperado, la tomó por sorpresa. «Tengo deudas, mamá. Tengo deudas que tú no sabes. Fernanda y yo hemos estado viviendo de créditos desde hace 4 años. Si la empresa se reestructura, si cambias las cosas, si...» Se detuvo. Levantó la vista. «No es excusa, lo sé, pero ese fue el origen». «El origen fue el miedo al dinero», dijo Graciela. «Sí. Y el camino que elegiste para resolver ese miedo fue quitarme la capacidad de decidir sobre mis propias cosas». Santiago no respondió. Era suficiente respuesta. Graciela tomó un sorbo de agua. El jardín afuera seguía siendo el jardín. Las bugambilias, la jacaranda de Roberto, la paloma que ahora había volado a una rama más alta y miraba todo desde su perspectiva elevada. «Cuando tu padre murió», dijo Graciela, y su voz tenía ese tono que adopta cuando habla de Roberto, más suave, más lento. «La empresa estaba bien, pero no era lo que es ahora. La hice crecer yo. Con Vicente, sí, con buenos empleados, sí, pero yo. Tomé las decisiones, firmé los contratos, viajé a las ciudades,
negocié con los proveedores. Lo hice sola, de luto, con ustedes tres preguntándome cuándo iba a estar lista la herencia de su padre. Miró a Santiago. Tú tenías 38 años y me preguntaste en el funeral cuándo podías cobrar el seguro de vida. En el funeral, Santiago. Santiago cerró los ojos. Nunca te lo dije directamente porque pensé que era el dolor y que ibas a crecer, y en partes creciste, pero esta parte no creció. Lo sé, dijo Santiago, y esta vez sí había algo diferente en su voz, algo más genuino que todo lo que había dicho antes. Lo sé, mamá. Paloma, que había escuchado todo en silencio, extendió la mano sobre la mesa y puso sus dedos sobre los de su madre. Graciela los miró. Los dedos de Paloma, largos como los de Roberto. ¿Qué pasa con el testamento?, preguntó Héctor. No por codicia, Graciela lo notó, por la necesidad de alguien que ha vivido en la incertidumbre financiera de entender dónde está parado. El testamento está cambiado, dijo Graciela. Lo cambié el martes de la semana pasada. La mayor parte de los activos va a una fundación que voy a crear en memoria de su padre. Se va a llamar Fundación Roberto Montoya. Va a trabajar en becas educativas para niños en los estados donde tenemos la empresa. Silencio. La parte que corresponde a sus hijos, a mis nietos, está resguardada en fideicomisos. Valentina, los hijos de Santiago, el hijo de Marco. Miró a Héctor con una gentileza específica. A sus hijos, no a ustedes. Héctor asintió. Sus ojos estaban húmedos. ¿Por qué?, preguntó Santiago. No con hostilidad, con algo más cerca de la genuina necesidad de entender. Porque me enseñaron que el dinero directo los destruye, dijo Graciela sin crueldad. A ti te llenó de ambición, a Héctor de deudas, a Paloma la alejó de la familia, porque vivir sin el dinero de nosotros la hacía diferente a ustedes. Hizo una pausa. Sus hijos van a tener acceso a recursos para educarse, para construir algo propio desde el principio. No van a recibir lo que no construyeron, igual que tuve que hacer yo. ¿Puedo impugnar?, preguntó Santiago. La pregunta era directa, pero ya no tenía el filo de antes. Puedes intentarlo, dijo Graciela con calma. Vicente conoce tu movimiento con Espinosa y asociados. Tengo todos mis documentos en orden. Tengo testigos, y a mis 75 años estoy más lúcida que tú en este momento. Una pausa. Pero antes de que decidas si lo intentas o no, quiero que sepas algo. Santiago la miró. No te hago esto para castigarte. Te lo hago porque es lo correcto. Para mí. Para la empresa que construí. Para la memoria de tu padre, que trabajó toda su vida con honestidad y merece que lo que construyó sirva para algo más que alimentar los miedos de alguien. Santiago tardó mucho tiempo en responder. El comedor esperó con la paciencia de los lugares que han sido testigos de muchas conversaciones. No voy a impugnar, dijo al fin, y en esas 4 palabras había algo que quizás no era todavía arrepentimiento completo, pero que era, al menos, el primer paso en una dirección diferente. Héctor tenía las manos apoyadas en la mesa y miraba sus propios dedos. Podemos hablar de las deudas, dijo en voz baja. No para que me rescates, solo para entender qué es lo que tengo y qué puedo hacer con eso. Sí, dijo Graciela, eso sí podemos hablarlo, pero no hoy. Hoy ya fue suficiente. Comieron. Eso también fue algo de lo que Graciela se enorgulleció después, que, habiendo dicho todo lo que se dijo, habiendo puesto sobre la mesa verdades que habían esperado mucho tiempo, aún así pudieron sentarse a comer juntos. Ofelia había preparado mole negro con pollo, arroz rojo, frijoles de olla. El olor llenó el comedor con algo que se parecía a la memoria. Todas las veces que habían comido en esa misma mesa cuando Santiago y Héctor y Paloma eran niños, y Roberto estaba en la cabecera cortando el pan y contando alguna historia sobre el trabajo, y Graciela pasaba la salsa, y todo era, si no perfecto, al menos real. Hablaron, menos que en otras épocas, pero lo poco que hablaron era más honesto. Santiago preguntó por Valentina,
Y Paloma le mostró una foto en el teléfono, la de la niña siguiendo las hormigas en el jardín, y Santiago dijo, «¡Qué grande está!», con una mezcla de asombro y de algo que podría ser culpa, o podría ser el reconocimiento de cuánto tiempo se había perdido. Héctor contó algo sobre Marco, sobre un viaje que estaban planeando a Oaxaca, sobre cómo Marco cocinaba el mejor mole del mundo, y que eso lo ponía en competencia directa con Ofelia, lo que provocó que Ofelia, que escuchó desde la cocina, saliera a decir con toda la seriedad del mundo que no había nadie en este planeta que le ganara en mole y que cuando Marco quisiera podían hacer un concurso. Se rieron, los cuatro, con Ofelia. Era un tipo de risa diferente a las que habían tenido en los últimos años, no la risa de las fiestas formales donde la alegría se desempeña como una obligación, sino algo más pequeño y más real, la risa de personas que han hablado de lo que tenían que hablar y que ahora pueden, por un momento, soltar la carga y ser simplemente lo que son. Santiago se fue a las 4. Al despedirse de su madre, algo hizo que no fue el beso automático de siempre. Se detuvo un momento, la miró y dijo, «Voy a pensar en todo lo que dijiste». «Es suficiente», dijo Graciela. Héctor tardó más en irse. Cuando Paloma llevó a Valentina al baño antes de partir, Héctor se quedó solo con su madre en 1900 en la sala. «Mamá», dijo con la voz de cuando tenía 12 años, «¿todavía puedo ser tu hijo?». Graciela lo miró. En la pregunta había tanta vergüenza y tanta necesidad que por un momento no parecía el hombre de 45 años que era, sino el niño del medio que siempre había vivido en la sombra de Santiago y en la luz natural de Paloma, buscando su propio espacio. «Siempre has sido mi hijo», dijo. «Eso no se cambia en un testamento». Lo abrazó, y esta vez fue Héctor quien no quería soltar. Cuando por fin se separó tenía los ojos rojos pero la postura más liviana. Saludó a Ofelia, le dio un beso en la mejilla a Paloma, que ya volvía con Valentina, y salió por el zaguán con el paso de alguien que ha dejado algo pesado en una casa y sale más ligero de lo que entró. Paloma y Valentina fueron las últimas en irse. Ya eran casi las 6. El jardín estaba en ese dorado profundo de las tardes de marzo, las bugambilias casi rojas con esa luz, la jacaranda de Roberto, echando sombras largas sobre el pasto. Valentina se despidió de Graciela con un abrazo que la tomó de la cintura y apretó fuerte, con la fuerza desproporcionada de los niños que no calibran porque no les importa calibrar, y le dijo al oído, «Abuela Graci, ¿el próximo cumpleaños me avisas a mí primero?» «A ti primero», prometió Graciela. Paloma la abrazó ya en el zaguán, con Valentina ya en la banqueta, mirando una paloma que caminaba con la dignidad ridícula y adorable de las palomas. «¿Vas a estar bien?», preguntó Paloma. «Voy a estar muy bien. ¿Necesitas algo?». «Lo que necesito ya lo tengo». Paloma la miró con esos ojos que eran los de Roberto y le sonrió con esa sonrisa que era solo de ella, torcida un poco hacia la derecha, la misma que tenía desde niña cuando no quería que se notara cuánto le importaba algo. «Te quiero mucho, mamá». «Y yo a ti, mi amor. Más de lo que nunca te he sabido decir». Cerró el zaguán después de verlas doblar la esquina. Se quedó de pie en el jardín con las manos entrelazadas frente a ella, respirando el aire de la tarde que olía a tierra húmeda y a flores y a la llovizna que estaba empezando de nuevo, esa llovizna fina de marzo que en la Ciudad de México no avisa. Las semanas que siguieron fueron el principio de algo, no de una reconciliación perfecta. Graciela era demasiado pragmática para creer en esos finales de película donde todos los nudos se deshacen de golpe y todos se perdonan y todo queda como si nada hubiera pasado. No. Lo que comenzó fue más honesto y más trabajoso que eso. Fue el inicio de relaciones reconstruidas desde los cimientos, con la honestidad brutal de quien ya no tiene nada que esconder, porque ya se dijo todo lo que había que decir. Santiago llamó 10 días después, no para hablar del testamento, para preguntar si podía llevar a sus hijos a conocer la empresa, que ya era la empresa de la abuela, y que en algún punto había dejado de visitar sin darse cuenta. Graciela dijo que sí,
Y una tarde de sábado paseó por las bodegas con sus 2 nietos adolescentes que hacían preguntas inteligentes y tomaban fotos con los teléfonos y miraban todo con esa curiosidad de los jóvenes que todavía no saben que están aprendiendo algo que va a importarles. Santiago caminó detrás del grupo en silencio, con las manos en los bolsillos, mirando la empresa que su madre había hecho crecer y que él había estado a punto de intentar quitarle con un instrumento legal, y en su cara había algo que Graciela decidió interpretar como vergüenza productiva, la que no paraliza, sino que obliga a moverse en otra dirección. Las deudas de Héctor sí se hablaron, en una reunión privada con Vicente que duró 3 horas y en la que se estructuró un plan de pago que era alcanzable y que no requería rescate sino reorganización. Vicente lo planteó con la precisión de quien sabe distinguir entre un problema financiero y un problema de carácter, y en este caso era lo primero. Héctor había tomado malas decisiones, pero no era un mal hombre, y la diferencia entre esas dos cosas es la que determina si algo tiene solución o no. Héctor salió de esa reunión con una hoja de cálculo y algo en la cara que se parecía a la primera respiración verdadera después de mucho tiempo ahogándose. Paloma y Graciela comenzaron a verse cada 2 semanas, a veces en la casa de Polanco, a veces en el café de Álvaro Obregón, que se había convertido en territorio neutral y querido. A veces traía a Valentina, y las 3 comían tortas y tomaban jugos, y hablaban de cosas grandes y pequeñas con la libertad de quienes ya no tienen secretos que proteger. A veces iban solas, Paloma y su madre, y hablaban de cosas que nunca habían hablado, de Roberto, de los años difíciles, de lo que Paloma había sentido durante los años del distanciamiento, de lo que Graciela había callado cuando debería haber hablado. Fue en una de esas tardes cuando Paloma dijo algo que Graciela recordaría siempre. «Mamá, ¿tú sabías que algo iba a cambiar ese día? El día del cumpleaños, cuando no llamamos. ¿Ya lo sabías?», Graciela pensó. Sabía que algo tenía que cambiar, dijo. No sabía exactamente cómo, pero en algún punto del día, antes de llamar a Vicente, tuve una claridad que hacía mucho no tenía. Fue como cuando se limpian las ventanas y de pronto ves el jardín como si fuera la primera vez. Paloma asintió lentamente. ¿Y fue el que no llamáramos lo que lo provocó? No fue solo eso, fue el síntoma. El diagnóstico ya lo tenía hace tiempo. Ese día solo decidí no seguir posponiendo el tratamiento. ¿Y el tratamiento era el testamento? El tratamiento era dejar de organizar mi vida en función de lo que otros esperaban de mí. El testamento fue la consecuencia. Paloma tuvo esa sonrisa torcida. «Papá estaría orgulloso», dijo. Graciela miró su café. Pensó en Roberto con su traje gris el día de la boda, con su risa que venía del estómago, con su dedo señalando la grieta del techo diciendo, «Ni el techo se rinde». «Sí», dijo, «creo que sí». La Fundación Roberto Montoya para la Educación de la Infancia se constituyó formalmente en mayo, 3 meses después del cumpleaños de Graciela. La ceremonia fue pequeña. Vicente y sus asociados, la directora que había estado a cargo de las donaciones anuales y que ahora sería la primera directora ejecutiva de la Fundación, algunos representantes de los estados donde la empresa tenía presencia. Graciela habló brevemente, con el papel que había preparado y que al final casi no necesitó, porque las palabras vinieron solas. Dijo que Roberto había creído siempre que el trabajo honesto era la forma más digna de estar en el mundo, que había construido su empresa con la convicción de que lo que uno construye puede también servir para algo más grande que uno mismo, que la fundación era su forma de hacer eterno ese principio, que el trabajo bien hecho se convierte, al final, en oportunidad para quienes todavía no han tenido la oportunidad de empezar. Dijo eso y no dijo más, y los que estaban ahí aplaudieron con el calor de las personas que han sido tocadas por algo verdadero. Valentina estaba en la segunda fila, con un vestido azul marino y los zapatos que le apretaban un poco, pero que se negó a cambiar porque eran sus favoritos. Cuando Graciela terminó de hablar, Valentina la miró con esos ojos grandes y levantó el pulgar, ese gesto universal que los niños aprenden de los adultos
y que usan sin saber cuánto puede pesar en el momento correcto. Graciela le devolvió el gesto y sonrió. La grieta del techo seguía ahí en octubre, cuando llegaron las lluvias fuertes de fin de año, y Graciela estaba otra vez en la cama mirándola antes de levantarse. 75 años ya cumplidos, con todos sus dobleces y sus añadiduras y sus cicatrices. La misma grieta de siempre. Ese día la llamó Valentina, de mañana, antes de la escuela, para contarle que había sacado 10 en matemáticas, que era la materia que más le costaba, y que su maestra le había dicho que si seguía así iba a poder pedir la beca de ciencias del gobierno el año que entra. ¿Eso es lo que quieres?, preguntó Graciela. Quiero ser astronauta, dijo Valentina con la convicción absoluta de los 8 años. O veterinaria. Todavía no decido. Hay tiempo, dijo Graciela. Para las dos cosas si quieres. ¿Tú qué ibas a hacer de grande cuando eras chica?, Graciela pensó. Hacía mucho que nadie le hacía esa pregunta. Yo quería tener una tienda de flores, dijo, un lugar pequeño con muchos colores. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque la vida me llevó a otra parte, y resultó que ese otro lugar también tenía flores. Valentina procesó eso con la seriedad de quien está considerando una filosofía de vida. Abuela Graci, dijo al final. ¿Sí, mi amor? ¿Me das el número de teléfono bueno? No el que me da mi tío Santiago. Graciela soltó una carcajada. Una de esas que vienen del estómago, igualita a la de Roberto. Te doy el mío y el de Ofelia y el de Vicente, dijo. 3 números, por si acaso. Perfecto, dijo Valentina, con la eficiencia de quien ha cerrado un trato satisfactorio. Ahorita lo anoto. Tengo que ir a la escuela. Te quiero, abuela. Y yo a ti, más que nada. Colgó el teléfono. Se quedó un momento mirando el techo, la grieta en la esquina noroeste, esa vieja conocida, ese testigo de tantos amaneceres y tantas decisiones y tantas pérdidas y tantos regresos. Afuera, en el jardín, las bugambilias de octubre estaban en su punto más brillante, magenta, fucsia, ese rosa encendido que solo da la planta cuando el tiempo es exactamente el que necesita. La jacaranda de Roberto ya perdía las últimas flores moradas de la temporada, dejando caer los pétalos sobre el pasto con esa generosidad tranquila de lo que ya cumplió su ciclo y puede soltarse sin drama. Graciela Montoya se levantó de la cama con sus crujidos de siempre, se puso las pantuflas de felpa beige y caminó hacia la cocina donde Ofelia ya había puesto el café y había traído conchas de la panadería de la esquina. 75 años. Una grieta en el techo, un jardín lleno de flores, 3 hijos en proceso de recordar quiénes eran, una nieta que quería ser astronauta o veterinaria y que tenía el número de teléfono bueno guardado en su agenda de niña, y una fundación que llevaba el nombre de Roberto, que ya tenía 32 becas, otorgadas en 4 estados, que empezaba a crecer con la misma lógica callada y constante con que crecen todas las cosas que se construyen sobre bases verdaderas. Graciela tomó la taza de café entre ambas palmas, como siempre, para absorber el calor por la piel. Afuera, el amanecer del 14 de octubre llegó como siempre llegan los amaneceres en Polanco, con esa luz dorada y tramposa que se cuela entre las cortinas y hace creer, por un instante fugaz, que el mundo es un lugar amable. Esta vez Graciela decidió creerle.